Bien, después de haber cantado, hermanos, himnos que hablan de la misericordia del Señor, aquel que merece el loor, aquel que nos guía como buen pastor, aquel que dio su vida por nosotros. Hermanos, es bueno cantar. Escucho a la iglesia cantar, se escucha bonito, hermanos, y quiero también agradecer a los jóvenes, a los adolescentes. Si ustedes vieron, no es el mismo grupo de alabanza anterior que siempre tenemos, es un segundo grupo que están trabajando, que están aprendiendo, pero gracias al Señor que han avanzado bastante, gracias a los papás también que los traen. Y bueno, Dios es bueno, hermanos, amén. Dios es bueno. Bien, en este mes de abril que hemos comenzado por su gracia, nuestro Dios, tenemos nuestro texto lema del mes, ahí está en sus calendarios. Estamos hablando de la gracia de Dios en este año 2024, pero cada mes estamos viendo la gracia de Dios. ¿Qué hace? En enero comenzamos la gracia de Dios da esperanza. En febrero la gracia de Dios nos da amor. El mes pasado vimos que la gracia de Dios, ¿qué, hermanos? ¿Alguien recuerda? Lo acabamos de terminar el domingo. La gracia de Dios, ¿qué? Restaura, no se nos olvide. Y hoy en este mes, ahí está en su boletín, la gracia de Dios nos guía. Por eso el Salmo 23:13 va a ser nuestro texto clave del mes. Ahí en su boletín, en la parte superior dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. La gracia de Dios nos guía. Ese es el tema general del mes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Y bueno, el tema de hoy es Dios guía a su pueblo. Dios guía a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se sienten cansados ya en este mes de abril que hemos comenzado? Cansados emocionalmente, físicamente, mentalmente, incluso espiritualmente, por diferentes problemas que tal vez esté pasando. Muchos están cansados de las cargas que llevan. Yo no sé cuántos de ustedes entraron a la casa de Dios con cargas, preocupaciones por las circunstancias difíciles, y a veces también nosotros tenemos la culpa por tomar decisiones equivocadas y vienen más cargas a nuestras vidas y eso nos puede cansar, hermanos. Pero la pregunta es, ¿dónde encontrar descanso ante nuestro cansancio de la vida? ¿Quién nos puede dar ese descanso en medio de tantas circunstancias difíciles? Tal vez en el mes de marzo pasamos un mes complicado. Para algunos tal vez fue un mes excelente, qué bueno. Algunos tal vez recibieron malas noticias, hay enfermedades y siguen preocupados hoy y han venido con una carga, pero hoy el Señor quiere darles descanso. ¿Cuántos quieren recibir el descanso de Dios? Amén. ¿Dónde encontrar descanso? Oremos para que Dios nos hable a través del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de cantar a la Trinidad. Te loamos, oh Dios. Gracias porque nos has permitido cantar Jehová es mi pastor y nos guiará por sendas de justicia. Gracias porque nos has permitido cantar que moriste en la cruz, resucitaste y estás con nosotros. Pero ahora queremos pedirte, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Úsame solamente como un instrumento y que tu pueblo reciba tu palabra y que salgamos de tu casa fortalecidos, animados, exhortados y también con el privilegio de compartir esta palabra de esperanza a otros que lo necesitan. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El salmo que hemos leído, hermanos, si le puso atención, es un salmo con muchos versículos, pero leímos solamente hasta el 10. Pero el salmo que hemos leído, vemos cómo Dios interviene a favor de quién, hermanos.
¿A favor de los enemigos del pueblo de Israel o de quién? No, a favor del pueblo de Israel, su pueblo mismo. Es un salmo donde nos muestra que Dios es victorioso, es el Dios de triunfo. Y entonces el Salmo 68 lo escribe David, el rey. Y por lo tanto el salmista nos lleva a reflexionar, a recordar el pasado de nuestras vidas a través del pasaje. ¿Por qué? Porque el salmista en este salmo, ¿qué está haciendo? Está recordando el pasado de los actos poderosos de Dios a favor de su pueblo de Israel. El salmista, entonces, Dios a través del salmista nos trae como iglesia el divino Salvador a que tengamos también memoria de las diferentes intervenciones divinas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Recuerda usted 1 o 2 o 3 bendiciones que Dios le acaba de dar esta semana, hace 15 días? ¿Dios ha intervenido por ustedes, hermanos, o no? Amén. El salmista no se olvida de este Dios. El salmista recuerda el pasado y entonces comienza a alabar y bendecir el nombre del Señor. El salmista también pasó por momentos muy difíciles, mas sin embargo siempre vamos a ver dirigiéndose a Dios en oración o con alabanza. Por eso, el pasaje que leímos, el salmista hace las diferentes reconoce las diferentes intervenciones de Dios, desde que el Dios saca a su pueblo de Egipto, de cómo Dios conduce a su pueblo en el desierto, donde les dio agua, maná, carne, y dice que los calzados de cada uno de estos hombres hebreos no se desgastó. Ahí está la providencia de Dios, hermanos. Del 1 de enero para acá, hermano, hermana, joven, ¿ha visto la intervención de Dios en su vida? A todo segundo, hermanos. Aunque pasemos momentos difíciles, el Señor interviene siempre. A veces vemos como que el Señor guarda un silencio, pero ese silencio, Dios está poniendo todos los engranajes para después darnos esa bendición que Él tiene preparado. El salmista entonces hace un recuento del pasado y reconoce cómo Dios ha intervenido a favor de su pueblo, y entonces recuerda desde Egipto, en el desierto, en el monte Sinaí, hasta llegar a la tierra prometida que es Canaán. Por lo tanto, el pasaje nos enseña lo que el salmista está recordando es la presencia de Dios por el pasado, y motiva a su pueblo, que él está dirigiendo como rey, motiva a su ejército ¿a qué? A que estén pasivos, a que no pasa nada, a que es normal que Dios nos bendiga. No, está interviniendo y está invitando, está llamando a su pueblo a que le alabe al Señor, a que le glorifique por lo que Él es, porque por su gracia guió a su pueblo por sendas nuevas, los guardó de peligros hasta llegar a la tierra prometida. Por eso el salmista exalta a Dios por las diferentes intervenciones a favor de su iglesia en el Antiguo Testamento. Estamos ya en el mes de abril, cuarto mes del año 2024, y el Señor nos ha sustentado en este año, hermanos. El Señor nos ha guiado. Sí, repito, reitero, hemos pasado momentos difíciles, ha habido enfermedades, ha habido situaciones complicadas en sus vidas. Pero si usted está aquí, hermano, hermana, si usted está vivo, aun cuando tenga un familiar enfermo, pero está vivo, ahí está la manifestación de Dios. Ahí está Dios interviniendo de diferentes maneras.
Si usted ha tenido un trabajo, ha mantenido su trabajo, no es porque usted lo ha mantenido, es porque Dios en su providencia le ha permitido que mantenga su trabajo, hermanos, y de ahí darle la bendición. Entonces, el pasaje nos invita a cuando veamos la intervención de Dios, de su mano poderosa, ¿cuál debe ser nuestra reacción, hermanos? Nuestra reacción ante este Dios es gratitud por su gracia. La gracia de Dios se manifiesta y que nuestro corazón lo entreguemos a Él, que vivamos en consagración porque Él interviene siempre día a día por nosotros. El Salmo 68 nos describe cómo es Dios y quién es Dios. Y el Salmo 68 nos muestra a un Dios victorioso y que a través de la vida del pueblo de Israel, el salmista nos enseña quién es ese Dios quien guió a su pueblo hacia un bienestar. ¿Cómo empieza el versículo 1 del Salmo 68? Leamos juntos, hermanos, y ayúdenme, y quiero que veamos esta palabra importante. Vamos a leer todo el versículo 1. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia a los que le aborrecen. 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así aparecerán los impíos delante de Dios. Hasta ahí. ¿Cómo empieza? Levántese Dios. Miren la petición del salmista. Levántese Dios, levántate. No es que Dios esté dormido, no es que Dios esté acostado. Ahorita lo vamos a ver qué es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, ¿cómo presenta el salmista a Dios en este pasaje? Tres cosas, tres características. Número 1, aquí el pasaje nos presenta a Dios, número 1, como el poderoso guerrero. Como el poderoso guerrero. ¿Por qué? Porque el salmista presenta a nuestro Dios de manera extraordinaria, pero mete la imagen de guerras, de batallas, que Dios pelea por nosotros. Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia, porque el Señor es el que pelea por su iglesia, hermanos. De manera que el Salmo comienza con palabras de triunfo, porque Dios es el que guía a su pueblo y pelea por su iglesia. El salmista utiliza las imágenes de guerra, de batalla, pero también de triunfo, y comienza diciendo: levántese Dios. Ahora, cuando la palabra dice levántese Dios, el original es: Dios está listo para el combate. Dios está listo para el combate. Cuando Dios se levanta, hermanos, es que Dios va a hacer algo. Y repito, no es que Dios esté acostado, no, Dios siempre está trabajando. Pero cuando Dios va a querer parar algo, cuando Dios va a querer frenar algo, cuando Dios va a querer permitir algo difícil, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y dentro de su poderío tiene toda la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, dice, cuando Dios se levanta, ¿qué pasa? Los enemigos, ¿qué? Huyen, dice el versículo 1. Los enemigos se esparcen, los enemigos se desvanecen como el humo, dice el versículo 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Y hay otra figura, como se derrite, ¿qué? La cera del fuego. Miren, hermanos, el poder de Dios. Se desvanecen como el humo, se derriten como la cera los enemigos cuando tú te levantas, Padre. Y esto nos enseña el poder y la majestad de Dios. Nadie lo puede parar. Así que no nos metamos con Dios, hermanos.
no nos quejemos de Dios, porque si nos quejamos de Dios nos podemos convertir en enemigos y nos va a ir peor, nos va a ir muy mal. Dios se revela también en este pasaje, se da a conocer como el fuego, dice el versículo número 2. Dice, se derrite la cera delante del fuego. Se derriten los enemigos delante de Dios. La palabra fuego aquí se refiere a la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios los enemigos se derriten, ¿verdad? Y esto es una manifestación que lleva al pueblo de Israel en tiempos de David a que tengan alegría, gozo, confianza y le den alabanzas al ver al Dios poderoso. Por eso la pregunta de esta mañana: ¿cuántos de ustedes han venido contentos al Señor porque los ha guiado y los ha guardado, hermanos? ¿Cuántos han venido contentos? Amén. Versículo 4 y 5. ¿Qué debe de hacer la iglesia ante la intervención de Dios? Ante la majestad de Dios, ante la soberanía de Dios. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Juntos leamos el 4, hermanos. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre. ¿Qué cosa? Yo quiero pensar que todos han venido a cantarle a Dios alegres. Sería algo triste que alguien esté aquí enojado, molesto, aparentemente canta, pero está ahí en su corazón, algo le está molestando. No hubiera entrado a la casa de Dios. Y si alguien entró molesto, por lo que sea, la familia, el trabajo, pero si aquí viene a despojar su corazón y Dios, perdóname, quiero concentrarme, gloria sea al Señor. Porque dice la palabra, canten a Dios, canten salmos, exalten al que cabalga, pero háganlo como, hermanos, alegres. Cuando canten, sienten los himnos. Cuando canten las alabanzas, sientan los himnos, la letra, disfruten. No cantemos por cantar, porque estamos adorando al Padre, al Hijo y ¿a quién creen? Al Espíritu Santo, hermanos. Cuando venimos al culto, venimos a adorar a la Trinidad. Por eso el salmista nos hace un llamado. ¿Cómo estamos hasta el mes de abril? ¿Nuestra vida espiritual sigue creciendo o ya nos estamos estancando o va hacia abajo? Por eso el llamado de Dios en este mes es a que recobremos nuevamente las fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nunca baja la guardia. Dios siempre interviene y lo ha hecho desde siempre y nunca dice, no, hoy no le voy a ayudar a mis hijos, hoy me voy a dar un descansito. No, cada día sus misericordias, dice Lamentaciones 3:22, nuevas son cada mañana, hermanos. Entonces, los versículos 4 y 5, versículo 5 dice, Dios es quien, padre de huérfanos y el defensor de viudas, es Dios en su qué, hermanos. Miren la santidad de Dios. No es un Dios cualquiera al que usted viene y le canta. Le tiene que tener respeto, reverencia, humildad, dependencia. No es un Dios cualquiera. No venga al templo por costumbre, hermano. Yo le decía a la femenil el lunes, ¿cuándo comienza el culto del domingo a las 11? ¿En qué momento comienza el culto el domingo de las 11:30? Y muchos me contestaron, pues a las 11:30. Le dije, no, el culto del domingo, estoy hablando del domingo. El culto del domingo a las 11:30 comienza cuando usted se empieza a preparar desde su casa. Si usted empieza a preparar su ropa el día sábado en la tarde, noche, a planchar, mañana es día del Señor, ahí comienza la adoración de su vida al Señor, porque se está preparando. Moisés preparaba a su pueblo, no haga nada,
preparen todo porque mañana es día del Señor. Pero a veces andamos corriendo, llegamos y tal vez ni nos concentramos porque ya llegamos tarde, y entonces tengamos cuidado. Dios es un Dios que merece toda reverencia. Aquel que es poderoso, el poderoso guerrero, dice la palabra, el que triunfa sobre la batalla. Este poderoso guerrero, ¿qué hace? Está listo para ayudar a los que tienen necesidades, a los que están en angustia, aquellos que están vulnerables socialmente, pero ahí está Dios listo para intervenir. Y el pueblo en gratitud debe de cantar alabanzas con gozo, con gratitud, reconociendo el poder y la autoridad del Dios que guía a su pueblo, del Dios que pelea por su pueblo, del Dios que mantiene, que provee sus necesidades a su pueblo. Por eso el salmista en el versículo 4 dice: exaltad al ¿quién, hermanos? Al que cabalga. ¿Qué es eso, hermanos? Exaltad al que cabalga. Una persona que cabalga, puede decir, en un caballo, ¿en qué zona está el jinete? Está arriba, ¿verdad? ¿Qué figura nos da el salmista aquí? Exaltad al que cabalga. Esta palabra, el que cabalga, indica que Dios está por encima de toda circunstancia complicada, hermanos. Exalten a aquel que está por encima de todo problema. Por tanto, no temeremos, porque Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Es el Dios poderoso que derrota a sus enemigos para proteger, para guiar a su pueblo a sendas nuevas y lleno de bendiciones. Y esto nos recuerda en el Nuevo Testamento a la persona de Jesucristo. Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿recuerdan eso? Jesucristo estaba por encima de las aguas. Y estar por encima de las aguas es Dios está por encima de toda circunstancia, por más complicada que sea. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que, hermanos, el salmista nos da la imagen de Dios en estos dos primeros versículos, destacando la imagen de un militar que está al frente de sus ejércitos, pero que está guiando a su pueblo y él pelea por ellos. Y es algo que el pueblo de Israel experimentó desde que Dios los sacó desde Egipto. Es algo que el pueblo de Israel sí lo experimentó por 40 años en su peregrinaje, en el Éxodo, allá en Egipto, en el desierto, luego en el Sinaí, hasta que llegaron a la tierra prometida. Vieron cómo Dios los guió en todo momento. Por eso la gracia de Dios nos guía, hermanos, hacia un bienestar. Ahora, versículo 7, dice la palabra: oh Dios, ayúdenme a leer el 7, hermanos. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando estuviste por el desierto, 8, la tierra tembló. Hasta ahí. Oh Dios, otra vez el salmista menciona el nombre de Dios. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Miren, no dice cuando tu pueblo salió y tú ibas atrás de ellos. No, ¿quién salió primero, hermanos? Dios va delante de su pueblo, Dios guiando a su pueblo. Esto es impresionante. Así que, hermanos, la iglesia del Divino Salvador es guiado por Dios y será guiado por Dios este año. Venga lo que venga, el Señor guiará a su iglesia, porque la iglesia es del Señor, hermanos. Y dice la palabra: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto de la tierra tembló. En la traducción lenguaje actual dice: oh Señor, cuando guiaste a tu pueblo por el desierto, la tierra tembló.
Este salmo nos muestra otra vez la manifestación divina, el poder, la gloria, la misericordia del Señor. Y está listo para dar ayuda, para dar protección a su iglesia, a su pueblo que tienen diferentes necesidades. Hermano, hermana, yo no sé qué necesidad tengas o muchas necesidades. Por más complicado que seas, ¿qué tienes que hacer? Usted no puede hacer más que acercarse al poderoso guerrero, al Dios de las batallas. Hínquese, hermano, hermana, al Señor. Hínquese. Ayer me decía una hermana, no puedo dormir siempre a las 3 de la mañana me despierto y estoy pensando en mis problemas. Hermana, póngase a orar a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia, y verá cómo va a descansar tranquilo unas 3 horas más. Los discípulos, cuando ven a Jesús caminar, dice la palabra, era la cuarta vigilia de la noche. Es la hora más oscura de la noche. Y en la hora más oscura Jesús aparece para ayudarlos. Ese es el Dios que guía, hermanos. El Dios que conforta nuestra alma y nos guía por senda de justicia, por amor a ¿quién? Por amor a Él mismo, hermanos. Qué grande es Dios. El salmista con esta forma también está señalando los milagros que Dios hizo durante el periodo que el pueblo caminó en el desierto. Nunca los dejó solos. Por eso en esta mañana el Señor nos llama en gratitud a su intervención, en gratitud a que tenemos el poderoso guerrero. Llevemos nuestra vida diaria en alabanza, en gratitud y proclamemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso dice el versículo 8, hermanos, hasta la naturaleza reacciona ante la manifestación poderosa de Dios. El 8 lo dice claramente. La tierra tembló cuando Dios pasaba por ahí. Cuando Dios se manifiesta, hasta la naturaleza le obedecen. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba en la barca? Viene una tempestad. Maestro, nos ahogamos. El maestro se levanta, calma la tempestad. Y entonces los discípulos, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Y si ustedes leen Marcos dice, ¿quién es este? Es el que quita demonios, es el que levanta muertos, es el que sana al leproso, es el que sana al ciego, y nos da una lista. ¿Quién es este? El poderoso guerrero que pelea siempre por la iglesia, hermanos. Al finalizar el versículo 2, después de darnos una imagen militar del Dios como el poderoso guerrero, ahora el versículo 10, el salmista nos va a dar otra imagen de quién es Dios. ¿Cómo presenta el salmista a Dios? En el versículo 10, y este es el punto número 2. Primero, el poderoso guerrero. Ahora lo presenta como el buen pastor. Dios no solamente es el poderoso guerrero, sino el buen pastor. Ahora el salmista nos da esta idea. El buen pastor que guía a su rebaño. El buen pastor que los guió a su pueblo hasta tomar la posesión de la tierra prometida. Y toda batalla que tuvo el pueblo, Dios peleó por ellos. Los acompañó en todo el peregrinaje y el buen pastor cuidó siempre de su rebaño, hermanos. Usted es cuidado por el buen pastor, hermano. Que a veces no nos queremos dar cuenta. No me chocaron porque yo soy un buen conductor. No, hombre, lo rebasé. No, cuidado. Si llegaste bien a casa, alguien se te atravesó y no chocaste ni te chocaron, ahí está la intervención de Dios. Una hermana me dijo una vez, oye, por poco me chocan, pero qué suerte traía yo. Le dije, invítame un café 1 hora y te explico que eso no es suerte, ¿verdad? Le dije, eso se llama providencia de Dios. Así que
el buen pastor siempre nos acompaña en todo momento. Aunque a veces usted no vea eso, hermano, hermana. Ahora, ¿dónde está el buen pastor? Primeramente, dice la palabra, el versículo número 10. Dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, ¿qué cosa? Has provisto al pobre. El buen pastor siempre provee. Jehová es mi pastor. Y luego, nada me faltará. Nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Versículo 3, ahí está en su boletín. Confortará mi alma. ¿Y qué? Y me guiará por senda de justicia. Otra vez, por amor a su nombre mismo. Los que son de tu grey, dice el 10, han morado en ella. Por tu bondad has provisto al pobre. Es hermoso ver el poder de Dios, hermanos, experimentar en nuestras vidas. El poderoso guerrero que no pierde ni una sola batalla, pero también nos acompaña como el buen pastor en nuestras vidas, dándonos su protección, la provisión, la dirección de nuestras vidas como nuestro buen pastor, y por tanto siempre nos dará lo necesario. Siempre. Por eso el salmista escribe, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, y como nuestro buen pastor siempre nos apacentará. Nunca nos dejará solos, hermanos. Nos guiará en caminos de justicia, es decir, nunca nos va a decepcionar nuestro Dios. Él nunca deja a la deriva su rebaño. Y ese rebaño, ¿quién es, hermanos? ¿O quiénes son? Ese rebaño es la iglesia. Ese rebaño son ustedes, hermanos. Y tienen a un buen pastor que dice la Escritura que nunca los va a dejar solos, porque somos su pueblo especial. Hebreos capítulo número 13 dice, Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del nuevo pacto eterno que derramó en la cruz del Calvario. Gracias al derramamiento de sangre, gracias a la obra redentora en la cruz, Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, y en el cual usted se debe de refugiar y confiar en Él, hermanos. Siempre nos ayudará y nos sacará aún en valle de sombra de muerte, si es su voluntad. Por tanto, no temeremos aunque venga mal alguno, porque todo está en sus manos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Versículo 11 al 16, ya no lo leemos, solamente lo describe la palabra. El salmista describe las victorias del poderoso guerrero, del buen pastor. A través de estos versículos manifiesta el poder del Señor. ¿Por qué? Porque los llevó a Canaán. Y número 3, ¿cómo presenta el salmista a Dios? 3, como el omnipotente. El Salmo 68 nos enseña al poderoso guerrero, al buen pastor y el Dios omnipotente. Ayúdenme a leer el versículo 14, hermanos. Dice, cuando esparció el omnipotente los reyes ahí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Aquí está uno de los atributos de Dios. Cuando esparció el omnipotente. ¿Qué quiere decir este atributo omnipotente? El que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Cuando esparció el omnipotente los reyes. La traducción, ¿verdad? En el original es el gran Shaddai. El que todo lo puede, el todopoderoso. Él no necesita nada de nosotros, hablando de ayuda. ¿O te ha pedido ayuda alguna vez Dios para hacer algo? Jamás.
Al contrario, nosotros muchas veces queremos ayudarle a Dios. Hoy es que mi asunto no se resuelve, ya llevo 2 meses pidiendo, orando, se me hace que yo voy a ayudarle a Dios. ¿Y cuál es el problema? Valga la redundancia, te metes más en problemas que ni te imaginabas. Porque te desesperaste, porque no esperaste el tiempo de Dios, quisiste ayudarle a Dios, dice Dios, no, yo no necesito ayuda. Entonces, el gran Shaddai no necesitó a su pueblo en el desierto para manifestar su voluntad, su protección, sino el gran Shaddai manifestó su plan perfecto. Y los reyes, ya hablando en los tiempos de los reyes, salían huyendo porque el pueblo derrotaba a sus enemigos con la ayuda e intervención otra vez del poder de Dios. El Salmo 68 entonces nos presenta la imagen del Dios, el poderoso guerrero, la imagen de un Dios militar poderoso, pero el buen pastor que nunca deja a su pueblo, pero también como el omnipotente, el que todo lo puede, en el cual usted debe de confiar al 100% en Él. Lo que el salmista quiere enfatizar en este pasaje es la presencia de Dios, el poder de Dios, que no necesita ayuda de los ejércitos humanos, ni de nadie más. Porque Dios, como poderoso guerrero y como poderoso gigante, dice Jeremías 20:11, no necesita ayuda de nadie porque nunca pierde una batalla. Por eso el salmista repite una y otra vez los diferentes episodios que el pueblo había pasado desde que salieron de Egipto, en el desierto, en el Sinaí, al tabernáculo y en el santuario del Señor, hasta la tierra prometida. El salmista dice, estoy haciendo un recuento que Dios es poderoso y guía a su pueblo. De manera, hermanos, cuando David reconoce todo eso, ¿qué hace? Versículo número 19, invita al pueblo a hacer algo nuevamente, que ya lo había hecho en los versículos anteriores. ¿Qué hace el salmista el 19? Todos juntos, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. ¿Qué hace el salmista, hermanos? Glorifica a Dios, exalta a Dios. ¿Lo exalta por qué? Por los beneficios que recibe día a día. Dios es su Salvador, Dios es su guía, por lo tanto le da toda la gloria y la honra. La pregunta de esta tarde, hermanos, hermanas, es esta: ¿Dios le ha colmado de beneficios esos días? Todos los días desde que nacimos hemos sido llenos de bendiciones, de beneficios. Incluso hay cosas que no le pedimos al Señor y Él nos lo da, hermanos. No sé si se han dado cuenta. Dios nos lo da aunque no le pedimos, y resulta las cosas que le pedimos no nos lo da. Porque Dios dice, porque no te conviene. Y yo te daré lo que te conviene a mi tiempo. No te desesperes. Jeremías también lo dice claramente. Los caminos del Señor no son vuestros caminos, ni los pensamientos de Dios, ni los planes de Dios son nuestros planes. Así que sujetémonos al Dios que nos guía, hermanos. Es una bendición ver el poder de Dios en las diferentes intervenciones de nuestro Señor. Démosle la alabanza, démosle toda la gloria y confiemos en Él. En este mes que estamos comenzando, hermano, si alguien estaba preocupado, papelería, ir al médico, trabajo, es que me están pidiendo requisitos, póngase a orar y dile, Señor, en tus manos pongo mis peticiones. Pero antes de eso, ¿sabe qué tiene que hacer? Señor, limpia mi corazón, limpia mi ser, limpia mi vida, quiero consagrarme. Y después en tus manos dejo mis necesidades.
Buscad primeramente el reino de Dios, hermanos, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Creen eso, hermanos, o no lo creen? Eso es impresionante. Hay peticiones que tenemos, sí. Hay debilidades en nuestras vidas, sí. Hay enfermedades, sí. Hay momentos complicados, sí. Pero este es el momento de dar gracias al Señor. Aún con las enfermedades, Dios, gracias por la enfermedad que tengo. No sé cuándo me vas a sanar, pero gracias, porque yo confío en ti. Si me sanas bien, y si no, dijeron los 3 hebreos, sea el nombre de Jehová bendito, y Job también lo dijo, ¿verdad? Y dile, Señor, gracias porque me has guiado de enero hasta abril. Hasta este momento aquí estoy. Me has sustentado, me has librado de los peligros. Sí, he pasado momentos difíciles, pero aquí estoy, Señor, gracias. Es un salmo que nos invita a alabarle al Señor por sus diferentes intervenciones. Y así como Dios actuó en la historia del pueblo de Israel, desde el Egipto hasta Canaán, hasta en los tiempos de David en las guerras, y toda la historia de Dios, Dios mismo tiene la capacidad y el deseo de seguir interviniendo en nuestra historia hoy para guiarnos hacia el triunfo, y Él es el que da las batallas. Por eso, hermanos, el Salmo es impresionante. Nos indica que Dios es el Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Es el que está listo para ayudar a las personas desamparadas, y es el que está listo para libertar a los cautivos que viven en pecado. Solamente Dios espera un acercamiento a Él. Está listo para liberar a los pecadores, y eso lo vimos hace 8 días, toda la semana. Él fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por nosotros, fue molido por nuestras rebeliones, pero al tercer día resucitó, y entonces ese mismo Jesucristo, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, que derramó su sangre para confirmar su pacto de salvación, en ese Dios dice: estoy listo para perdonar y estoy listo para ayudarte, para guiarte en todo momento en tu necesidad. Hermanos, el Dios omnipotente, el gran Shaddai, el buen pastor, el poderoso guerrero, nos quiere seguir acompañando en nuestro peregrinar de aquí en adelante. Y lo hace con amor, con misericordia, con paciencia, y está listo para seguir peleando por nosotros. Hermanos, que la presencia del Señor lo disfrutemos. Vive para el Señor. Sí, presenta tus súplicas al Señor, el poderoso guerrero. Presenta tus necesidades al buen pastor, al omnipotente que todo lo puede, y pídele que siga interviniendo en su vida de aquí en adelante. Pero también pídele que le ayude a seguir caminando en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero también pídele que sea guiado, que lo guíe en su vida, y descansa en este poderoso guerrero. Descansa en el buen pastor. Descansa en el omnipotente Dios, y recibirá la paz, el descanso que necesita, y confortará su alma y lo guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, para la gloria de Dios mismo y para la bendición de ustedes ahora y siempre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, avanzar en este mes que hemos entrado con fortaleza, porque tú nunca desamparas a tu pueblo, Padre. Gracias porque tu gracia es maravillosa, Señor, y tu gracia lo seguimos recibiendo, que muchas veces sin merecerlo, pero ahora pedimos perdón por nuestras fallas, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a vivir en consagración y valorar la gracia que nos has dado, y que podamos confiar en todo tiempo, porque eres el poderoso,
guerrero, el buen pastor y el Dios omnipotente. Que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo y que salgamos fortalecidos y también vayamos a proclamar a aquellos que están en necesidades. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.